Bienvenidos a una nueva edición del Sofá Inmobiliario. Hoy tenemos con nosotros aquí a Ana Gener. Ana es CEO de Savills Barcelona y bueno, una persona a la que tenía muchísimas ganas de tener aquí con nosotros. Muy conocida en el sector, pero siempre con mucho que aportar y muchas aristas que descubrir. Y sobre todo las ganas personales que yo tenía de compartir este rato con ella. Bienvenida, Ana. Muchas gracias, Gemma, y las ganas son las mismas, porque estás haciendo una labor fantástica y muy feliz de estar aquí contigo. Pues bienvenida, Ana. Seguro que pasamos un rato estupendo. Yo he comentado que eres CEO de Savills Barcelona, pero me gustaría que nos cuentes tú quién es Ana, porque eres muchísimas cosas más. Bueno, pues como has dicho, soy una profesional de esta industria inmobiliaria que queremos tanto, que soy una apasionada de todo lo que es nuestro mundo. Y la verdad es que llegué aquí de una manera, yo creo que muy bonita, porque yo cuando acabé la carrera de Ciencias Económicas no sabía muy bien qué hacer y entré en auditoría. Estuve 6 años siendo auditora financiera y en los últimos 3 años en KPMG, audité muchas empresas inmobiliarias y en concreto hubo una que me marcó mucho, que era la promotora que estaba desarrollando un llave en mano para la futura sede de Akbar, lo que llamábamos en aquel momento Torre Akbar, que ahora es Torre Glorias, que es propiedad de Merlin. Y hubo un momento que me marcó mucho, que fue que después de estar 2 años auditando todo aquello, ¿no? La compra del suelo, los hitos de obra, pues la Yetana, que era el promotor, tuvo el detalle de invitarnos cuando ya faltaba muy poco para finalizar la torre. Y yo recuerdo que fui con el socio que firmaba el informe de auditoría y con la gerente, y fuimos los 3 para ahí y a mí me impactó tanto después de estar bregando con la cuenta de explotación, el balance, ¿no?, de ese edificio, pues ver la belleza de ese edificio, lo bonita que se veía nuestra ciudad desde allí y luego lo que nos contaban, ¿no?, que Gloria sería la puerta a algo que yo no había oído hablar nunca, que era 22@, ¿no? Y que allí pues se tenía la vocación de que vinieran empresas del mundo, no decíamos digital, sino tecnológicas. ¿Eso qué es?, ¿no? Porque era en aquel momento pues un tejido muy débil, ¿no? Había muy pocos testimonios. Y yo dije, ¿pero qué estoy haciendo auditando? O sea, yo me tengo que ir directamente a vivir todo esto, ¿no? Todo este desarrollo tan importante que va a vivir nuestra ciudad. Y entré como analista de inversiones, en aquel momento en Aguirre Newman, ahora Savills, y fue pues también una época estupenda, porque esto fue el año 2003, o sea que cogí los últimos años del boom inmobiliario, pero ya muy enfocada al mundo terciario, a oficinas eminentemente, aunque en ese momento, en ese departamento en Capital Markets, hacíamos todos los usos inmobiliarios, o sea que pude ver muchas cosas. Y de ahí pues continuo trabajando en la misma organización y muy feliz. Y en el plano personal, pues estoy casada con Juan Carlos, a quien conocí trabajando. También está en nuestro sector y la verdad es que compartimos muchas reflexiones que me enriquecen muchísimo, muchas conversaciones sobre nuestro sector. Y es gracioso porque nuestro hijo, que ahora ya es adolescente, pero desde que era muy pequeño, que cuando a los niños se les preguntaba qué quieres ser y decían cosas tipo futbolista, camionero, él decía inmobiliario, sin tener evidentemente ni idea de qué significaba eso, pero yo creo que es bonito porque él ya notaba que sentíamos pues una pasión por lo que hacíamos y bueno, y de momento mantiene el inmobiliario, aunque lo dice con menos purpurina en sus ojos, porque ya va viendo que no sé si está muy seguro de que va a continuar esta carrera, pero... Bueno, igual ya va viendo la realidad, todo lo que se trabaja, ¿no? Y no solo los brillos, como dices. Y durante toda esta trayectoria, que también es sorprendente y en el momento actual, luego comentaremos que hay muchísima más movilidad laboral, toda tu carrera en el sector, en la misma compañía, casi 20 años ya, sí, ¿no? Que es así. Que es bastante trascendente. Más de 20 años, sí, sí. En toda esta trayectoria, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado, personal o profesional? Pues mira,
Uno que he procurado llevarlo a la práctica, no es un consejo fácil de seguir, pero que es muy interesante, que es que me atreviera a aportar desde mi diferencia. ¿Qué sucede? En un mundo corporativo, como en el que siempre he trabajado, primero como auditora, ahora pues más de 20 años en una consultora inmobiliaria, en el mundo corporativo, de algún modo, lo que quieren es que encajes, ¿no? Que des lo que se espera que tienes que dar. Y esto un profesional pues, puede vivir ahí muy cómodamente durante mucho tiempo. Pero es cierto que nunca aportará un gran diferencial. Entonces, si tú eres capaz desde tu diferencia de atreverte, ¿no? a tirar un poco de esas costuras que se supone que están hechas para ti, la aportación es mucho mejor, mucho más relevante, te hace brillar como profesional y hace brillar a la organización. Entonces, bueno, yo pongo esto mucho en valor, ¿no? Entender qué te están pidiendo y siempre buscando los intereses de la organización, pero tú entendiendo dónde está tu diferencial y qué puedes aportar que sea un poco saliéndote del molde que estaba previsto para ti. Y también durante todo este camino, ¿de qué te sientes más orgullosa y, por el contrario, igual hay algo que cambiarías o que harías de manera diferente? De lo que más orgullosa, sin duda, es del equipo. Del equipo de profesionales que tengo compartiendo un montón de cosas cada día. Muchos del equipo directivo de Savills Barcelona vivimos juntos la crisis precedente y lo cierto es que las situaciones de crisis pues, pueden provocar situaciones complicadas o te pueden unir mucho. Y a nosotros nos unió mucho. Y cuando vivimos el ciclo de recuperación, pues fue muy bonito, porque de repente era como que habíamos salido de esa situación que fue tan dura, tan dolorosa, de tantísima incertidumbre. Entonces empezamos a disfrutar un montón, ¿no? A contratar perfiles, a algunos muy jóvenes, otros senior, a incorporar también directores nuevos. Y sin duda alguna, de lo que me siento más orgullosa es de cómo nos tratamos entre nosotros, por supuesto con respeto profesional, pero también con cariño personal, y de unos hábitos que tenemos que hacen que actuemos de una manera como un comando. Ellos saben qué esperan de mí, qué les aporto, y yo lo mismo, cada cual hace su papel y entendemos que en el papel de cada cual es lo mejor que podríamos tener, la aportación que se nos da, ¿no? Y esto hace que, pues sí, que se haya generado pues, un círculo virtuoso muy interesante. Tenemos la realidad, es que a pesar de que somos una consultora y siempre hay rotación, pero en términos generales tenemos muy poca, en términos comparativos, y yo de esto me siento muy orgullosa. Y cosas en las que mejoraría de mi trayectoria, pues también tendrían que ver con el equipo. Pues determinados perfiles que se han ido y que me hubiera gustado que se hubiesen quedado con nosotros, porque a lo mejor en ese momento pues no supe hacer un traje a medida o no supe entender la inquietud o no supe convencerle de... Porque hay personas que sí, que te explican dónde van y dices, les doy un abrazo, gracias por toda la aportación y vas a ser súper feliz en tu nueva etapa profesional. Pero hay otras veces que me están contando cosas que yo veo que... Digo, pero si tú eres consultor, si a ti lo que te gusta es el deal, a ti lo que te gusta es este entorno de profesionales que tenemos, ¿qué vas a hacer ahí donde vas? ¿No? Te vas a aburrir a los 3 días y lo veo clarísimo, pero también hay que dejar ir, hay que acompañar y a lo mejor pues esto es lo que me hubiese gustado, ¿no? Tener esa flexibilidad en ese momento para que se hubiesen quedado con nosotras las personas que yo creía que serían más felices con nosotros. Y aparte de estas pequeñas cosas, ¿no? que te hubiera gustado cambiar, gran tema, luego comentaremos la retención del talento. ¿Qué crees que te has dejado por hacer? Bueno, pienso bastante, ¿no? en qué aportación tiene nuestra profesión y trato de dedicarme a ello. Y yo realmente creo que nuestra profesión tiene una incidencia en las oportunidades de progreso de una sociedad. O sea, en función de cómo sea la infraestructura inmobiliaria de una ciudad, habrá más o menos puestos de trabajo intensivos en conocimiento, por ejemplo, o habrá más o menos facilidad de acceso a la vivienda. Entonces tenemos retos enormes. Yo creo que hay cosas que nuestra industria está haciendo muy bien,
El parque de oficinas o el parque logístico, por ejemplo, yo creo que son ejemplos a nivel europeo. Pero tenemos un gran reto con el parque de vivienda, que hace falta promover vivienda de toda la tipología, en régimen de alquiler, en régimen de compraventa, social, asequible y libre. Nos falta producir gran cantidad de vivienda. Entonces, bueno, ¿qué me he dejado por hacer? Hablo más bien de nuestra industria, ¿no? Tenemos que tratar de ver cómo podemos ser grandísima parte de la solución a este problema tan grave que tiene nuestra sociedad de acceso a la vivienda. ¿Y para ti algún reto o algún sueño por cumplir que tengas pendiente? Bueno, a ver, yo no creo tanto en una acción que de repente se desencadene un sueño, un chasquido de dedos y que suceda algo maravilloso, sino que yo más bien pienso que para conseguir algo que valga la pena tiene que haber ahí una tenacidad, un esfuerzo, un foco que dure años. Con eso se consigue cumplir sueños. Y en ese sentido sí que trato de dedicar tiempo a, un poco retomando las palabras de antes, ¿no? Hacer que nuestra profesión tenga un impacto positivo para la sociedad, ¿no? Atrayendo determinadas empresas, atrayendo determinado talento, determinadas inversiones, y en este sentido pues yo le dedico tiempo a escribir artículos, le he dedicado mucho tiempo a dar charlas en la universidad, a asistir a foros económicos fuera de nuestra industria inmobiliaria para tratar de, con mi experiencia, explicar qué condicionantes se deben dar para que esto suceda, ¿no? Para tratar de atraer este talento, estas empresas, estas inversiones. Y ahí estamos. Y mi sueño es un sueño que me va a durar toda la vida, que ya llevo pues 20 años construyéndolo y viendo resultados, pero todavía viendo que pues, se puede hacer mucho más, y yo pienso dedicar el resto de mi vida profesional y a lo mejor hasta jubilación a tratar de explicar qué condicionantes se deben dar para que esto suceda. Sí, los pequeños hábitos atómicos que hacen la diferencia, ¿no? Mantenidos en el tiempo. Y aterrizándolo como más en el sector y en el momento trepidante que estamos viviendo, con cambios de escenario, quizás por el ajuste de tipos y demás, ¿cuál crees que puede ser y los cambios sociales, que creo que son bastante relevantes, no solo de tendencias, sino también problemáticas como la que comentas, ¿cuál crees que puede ser la tendencia que domine el sector en los próximos meses o para el 2025-26? Bueno, yo creo que hay 4 tendencias que te diría que van a ser pilares fundamentales en los próximos años. Uno es innovación en general, introducir la digitalización, introducir la gestión del dato en todos los eslabones de la cadena de valor inmobiliaria, desde cómo un promotor estudia un suelo a cómo diseña el producto final, a cómo lo vende. O sea, en todos los eslabones tenemos que introducir más innovación, toda la tecnología aplicada a la industria inmobiliaria, que sobre todo en términos constructivos sigue siendo muy artesanal. Luego el segundo pilar sin duda debería ser respeto al medio ambiente, sostenibilidad, porque somos una industria muy contaminante y tenemos que contribuir a este objetivo que deberían tener todas las ciudades de tender las emisiones a cero. Un tercer pilar que para mí es fundamental, que es la cohesión social. Los proyectos inmobiliarios deben contribuir a más oportunidades para la sociedad. Y un cuarto pilar que para mí también es importante, que es conceptualizar los espacios de los edificios que ocupamos y también las ciudades en las que habitamos, que sean bellos, que provoquen bienestar. Esto es muy Bauhaus, ¿no? Que tras el horror de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, ¿no? Ciudades arrasadas, que se había perdido totalmente la perspectiva, el arraigo de lo que había sido una ciudad. Esos arquitectos tenían clarísimo que cualquier edificio, por
humilde que fuera en su conceptualización, tenía que ser bello, tenía que provocar bienestar a sus habitantes, ¿no? Y yo creo que esto es algo que también debemos tener muy presente y recuperarlo. Y yo cuando en el despacho, ¿no?, en la oficina, cogemos un gran proyecto, trato de hacer un repaso y decir, bueno, la solución que vamos a dar va a contemplar estos 4 pilares, va a introducir innovación, va a ser respetuosa con el medio ambiente, va a tener un impacto social de algún modo, y si no lo tiene vamos a tratar de ver cómo lo podemos hacer que lo tenga, y va a provocar bienestar a quien lo utilice, que es otra manera de conceptualizar la belleza, ¿no?, que aporte este bienestar que es calidad de vida al final. Sí, bueno, ese es el bienestar que llamamos por los 5 sentidos a raíz de cómo son los proyectos, ¿no? Cómo están diseñados tanto en la gran escala de ciudad como a la escala personal. Además, tú siempre has valorado, ¿no?, este tema de la belleza y has hecho una gran labor pedagógica con ello, ¿no?, con la mirada de Artemisa, con esa publicación de esas fotos de arte, que lo sigues haciendo cada mañana. Cada mañana llevo ya muchos años y ahí estoy, porque es que a mí me impacta tanto que pienso, bueno, esto hay que darlo al mundo, a quien lo quiera contemplar, ¿no? Porque empezar el día con una conexión de este tipo le da un brillo distinto, ¿no?, a todo lo que vas a hacer. Totalmente, y yo creo que quien lo recibe capta esa energía y lo asume para él con mucha gratitud. Porque lo hago con mucho cariño y con esa voluntad. Pero como persona que lo ha estado siguiendo muchos años. Y en cuanto al talento que comentabas antes, ¿no?, quizás el pesar o lo difícil que es muchas veces leer un perfil para saber siempre lo que necesita o retenerlo, pero ¿qué es para ti el talento? Talento, para mí debe partir de conocimiento, sin duda. Luego, comprender cada perfil, qué se le da bien hacer. Yo, por ejemplo, que te contaba antes que era auditora, ¿no?, yo me sentía muy cómoda detrás de mis Excels, y cuando entré en Aguirre Newman entré en pánico porque vi que me tenía que relacionar un montón con la gente. Yo al principio no, o sea, yo quiero hacer mis análisis y yo hablar con la gente, y luego me di cuenta justamente que era lo que se me daba mejor, que yo tenía facilidad para construir relaciones de confianza, sólidas, de transparencia, y esto a mi trabajo me ha ayudado mucho, pero yo no sabía que tenía esta aptitud. Entonces yo a la gente joven siempre intento decirle, ¿a ti qué se te da bien hacer? Y muchas veces no lo saben. Yo no lo sabía. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay mucho por explorar. La actitud, sin duda, yo creo que eso es crucial. Vamos, es que si no hay buena actitud, da igual el conocimiento que tengas y que seas un crack en determinada aptitud. La actitud es crucial. Y por último, yo diría 2 aspectos que hacen brillar mucho a los profesionales en este momento en el siglo XXI es, 1, que sepan trabajar en equipo, que sean capaces de crear inteligencias colectivas en las que profesionales diversos, de diferentes formaciones, diferentes aptitudes, etcétera, aporten desde su perspectiva y desde su ámbito y que disfruten de esta aportación. El trabajo en equipo yo creo que es crucial. Y luego una cierta visión humanística, que para mí esto significa autoconocimiento y tener curiosidad por comprender al otro. O sea, comprendernos a nosotros mismos, que esto es un proyecto que puede durar la vida entera, pero ayuda mucho a comprender al otro. Y el otro a veces es un compañero, a veces es un cliente, otras veces es entender el mundo, qué va a suceder, tratar de anticiparte, y quien tiene esta visión de comprenderse a sí mismo y de comprender a los demás es quien muy a menudo da con la solución ante retos muy complejos. Has comentado respecto a la formación. ¿Qué importancia tiene para ti la formación específica? Estos sofás los hacemos desde el club de Alumni Real Estate del Instituto de Empresa, donde, como sabes, tenemos la suerte de tener los programas de referencia en el sector inmobiliario, ¿no? Por la cantidad de programas que hay, por las temáticas que se tocan. ¿Qué importancia tiene esta formación tan centrada?
Yo creo que es crucial y que los profesionales jóvenes o los que salen de las escuelas de negocio después o de haber tenido una formación técnica o de ciencias económicas, como fue mi caso, y se quieren dedicar al inmobiliario, poder tener acceso a una formación específica de esta calidad es una suerte inmensa. En mi caso, cuando yo entré en el inmobiliario, justamente yo, como venía de finanzas, me sentía muy fuerte en aspectos financieros. Luego vi que relacionalmente se me daba bien y que enseguida conectaba con mis clientes, pero tenía una cierta ansiedad del negocio. O sea, ¿yo cómo aprendo de negocio? Porque me parecía como un poco jeta aprender by doing, ¿no? Digo, yo quiero un marco teórico y hice todo lo que encontré. Un curso enfocado en el IS, me saqué la titulación RICS, porque yo tenía deseo de conocimiento de negocio, aparte de ir trabajando, que al final es una grandísima universidad. Entonces, que ahora haya una formación específica tan bien organizada, con profesores de excelente nivel, me parece un lujo que ya lo hubiera querido yo cuando entré en nuestra industria. Yo, como exalumna de uno de esos programas, sé que es un lujazo, y más si vienes como yo, ¿no?, del mundo de la arquitectura. Y para terminar este bloque de preguntas más personales y de tu opinión personal en cuanto a lo profesional, y dar paso a las preguntas que nos hacen los socios del club para ti, si no te hubieras dedicado al inmobiliario, ¿dónde te podríamos haber visto? Pues mira, dedicándome al inmobiliario he descubierto que me encanta la arquitectura. O sea que me hubiera gustado mucho estudiar arquitectura, pero esto lo he sabido más tarde, no a los 17 años, que es cuando tuve que decidir, ¿no? También el urbanismo. Yo le tengo un grandísimo respeto al urbanismo y me gusta mucho y procuro formarme en urbanismo porque considero que es una herramienta excelente para la cohesión social, para la generación de progreso para nuestra sociedad, y me hubiera gustado mucho esta disciplina, que es compleja pero apasionante. Pero fuera de nuestro ámbito, pues lo tengo claro, me hubiera encantado dedicarme a algo relacionado con el mundo del arte. Me hubiera encantado trabajar en una galería, escribir sobre arte, dedicarme, que mi trabajo fuera ir a ver exposiciones por el mundo. Bueno, esto sería para mí algo maravilloso. Pero bueno, lo voy haciendo, aunque no profesionalmente, con lo cual pues lo disfruto de igual manera. Precisamente Leticia Pons, de Union Investment, que es nuestra próxima invitada en el sofá, somos muy afortunados porque es una grandísima profesional, aparte de una gran amiga, nos ha dejado esta pregunta para ti, que es: ¿de dónde viene esa pasión por el mundo del arte? ¿Es desde pequeña? ¿Es familiar? Bueno, desde pequeña yo ya notaba que a mí me sentaba muy bien estar en contacto con el mundo de la cultura en general, escuchando música, leyendo un libro que me gustaba, pero es verdad que la sensualidad del mundo del arte es como tan impactante que yo lo notaba mucho de pequeña. Y no me hacía falta ver una obra de arte en un museo, a veces en un libro. Yo ya percibía que aquello me impactaba. Es así. Y ahora que en Google puedes poner Picasso y lo que te sale ahí te puedes pasar 2 meses seguidos viendo obras de arte, bueno, es que me parece un lujo brutal. Y sí, es algo que yo lo tengo muy incorporado a mi vida y trato pues de que más gente lo incorpore, porque pienso que es algo muy positivo. Fantástico. Y aprovechando, ahora te traslado la pregunta que nos dejó Jorge Pérez de Leza para ti, pero aprovechando la temática de estar hablando del arte, Pilar Nieto nos pregunta, te dejo también a colación de esta fascinación tuya por el mundo del arte, ¿cómo consideras de positivo o de negativo que puede ser la vinculación de arte en nuestro sector, en real estate, y qué retos y oportunidades puede tener el sector de real estate vinculado al mundo del arte? Bueno, es una pregunta muy interesante, y lo cierto es que sí, yo he querido iniciar una reflexión sobre cómo en los espacios inmobiliarios el arte puede
generar un impacto positivo en los usuarios. Si vamos a ver en Estados Unidos grandes edificios de oficinas, es bastante habitual ver en los vestíbulos obras de arte muy relevantes, ¿no? De arte contemporáneo muy bueno, o de esculturas, o de una arquitectura, esto ya histórico, ¿no? Que está buscada justamente para que quien utilice ese espacio pues se sienta bien. Y yo creo que de la misma manera que un edificio de oficinas que es respetuoso con el medio ambiente, por ejemplo, ¿no? y tiene plantas autóctonas, y esto hace pues, que en las certificaciones de sostenibilidad pues, se le valore. Yo pienso que un edificio de oficinas, lo podríamos traer a otros, en los hoteles es muy obvio y en el mundo residencial también, pero también en sitios más de paso se podría entender que un propietario que hace el esfuerzo de poner una obra de arte en los espacios comunes para que todo el mundo que transite por allí lo disfrute y tenga una pequeña conexión con esa obra de arte, pienso que se le debería valorar. Y a día de hoy ya se le valora porque es un elemento diferenciador, pero yo creo que es bueno que hablemos de ello, que tomemos conciencia para alentarlo. Y además se podría establecer aquí una conexión, yo creo que muy interesante, entre lo que es el mundo inmobiliario y el mundo de los artistas, un ecosistema de artistas fantástico que tenemos. Y que podríamos estar aportándonos muchísimo más valor mutuamente. Y que esto, fíjate, en el siglo XIX en Barcelona, cuando arrancó la industrialización, aquellos empresarios tenían muy claro que el dinero de la industrialización tenía que ir a contratar edificios, a arquitectos determinados que hicieran edificios, pero no solamente, que esto es muy obvio, ¿no? Que casi es la construcción de Barcelona, pero también artesanos que hacían muebles, joyas, ropa. O sea, había mucha más conciencia de este dinero de la industria también tiene que ir al mundo de las artes, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí hay mucho por hacer y mucho por explorar y que lo veremos. O sea, es que estoy convencida que esto lo veremos porque tiene mucho sentido. Yo creo, vamos, estoy convencida también. Quizás falta esa valoración más tangible, ¿no? Para que acabe de materializarse de forma más potente. Retomando la pregunta que te dejó Jorge, él, que también es un apasionado de Barcelona por tema familiar, como tuvimos la suerte de que nos explicara, Jorge, te quería preguntar cuál crees que va a ser la tendencia que dentro del real estate sea la predominante en Barcelona en los próximos 5 años. Qué bien, Jorge, gracias por esta pregunta tan bonita y la verdad que ilusión porque es un profesional que sigo y admiro mucho. Y bueno, trataré de ser escueta. Y voy a hablar solo de 2 tendencias que yo creo que van a ser diferenciales. Barcelona yo creo que tiene unas cartas muy buenas en todo lo que es el mundo de ciencias de la salud, porque hay una tradición de industria farmacéutica, de biomedicina, de investigación científica en general, que hay una formación pública muy buena. O sea, de hecho, Cataluña está delimitado por la Comisión Europea como Strong Innovator, un área en la que se da la innovación de manera bastante natural por el ecosistema que hay, debido a, o sea, el Strong Innovator viene sobre todo por las publicaciones científicas que hacen las universidades públicas y por la calidad universitaria en materia científica. Entonces, esto está generando un talento que es deseado por muchas empresas del mundo life science. Y hay otro aspecto que es algo desconocido, pero que es muy interesante, que es que en Barcelona está el Supercomputing Center, que es un centro de computación científica, que para lo que sirve es para hacer simulaciones y que la ciencia avance. Y están habiendo grandes avances en la medicina personalizada, que es el futuro de la medicina, ¿no? Un tratamiento de cáncer no tiene que ser igual para todo el mundo, sino en función del perfil de cada cual, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y hay muchísimas otras aplicaciones. Están saliendo muchas spin-off en este sentido de investigadores que están en el supercomputing y que luego tratan de, o sea, le ven una aplicación a la medicina y hacen su propia empresa. Entonces, ahí yo creo que hay una potencialidad muy interesante. AstraZeneca ya lo ha visto, que recientemente ha decidido hacer una inversión muy relevante, es la más importante que ha habido en la industria farmacéutica en España, de inversión internacional. Son más de 1.000 profesionales, son una inversión de más de 800 millones de euros y han prealquilado
25.000 metros cuadrados en un edificio en centro ciudad, y lo que nos debemos preguntar, ¿no?, desde nuestra industria, ¿qué podemos hacer para que esto suceda? Porque es un tipo de industria muy interesante para una ciudad, por el tipo de puesto de trabajo que genera, por lo que implica, ¿no?, que haya esta industria en una ciudad. Y yo tengo clarísimo que tenemos los deberes hechos en términos de parque de oficinas, porque tenemos oficinas de primer nivel, a nivel arquitectónico, de sostenibilidad, etcétera, y falta más flexibilidad urbanística para poder hacer laboratorios. El planeamiento a día de hoy es excesivamente rígido en centro ciudad y deberíamos entender que hay que cambiarlo. Es que el urbanismo debe estar al servicio de las necesidades de la sociedad. Sí, eso es una tarea pendiente a nivel nacional, sí, ¿no? Es así, es así. Pero bueno, yo no desaprovecho ocasión para decirlo, sí, porque creo que a veces queda como invertido, ¿no? Que en función del marco urbanístico que hay, que es rígido, por definición, pues a ver qué se puede hacer. Y no, deberíamos tratar de darle la vuelta, ¿no? O sea, esta sería una primera tendencia clarísima, y luego otra que es la logística. O sea, la situación geoestratégica de Cataluña con la proximidad a Francia y todo el recorrido de mercancías que hay, y el puerto, hay ahí una potencialidad muy grande. Durante muchos años yo he estado muy preocupada porque había mucha escasez de producto logístico y de suelo logístico, y ahí hemos hecho muchísimas iniciativas con la Cámara de Comercio de Barcelona, etcétera, y yo creo que hemos logrado cambiar algo de conciencia para que un municipio entienda que la logística del siglo XXI no es aquella que era contaminante, que contrataba solo 3 personas y de bajo valor añadido, sino que ahora las contrataciones muchas veces son perfiles con competencias digitales. Cuando se establece una nave logística, pues genera riqueza para el territorio, y además son un modelo de sostenibilidad medioambiental esos edificios logísticos. Entonces, esto ha hecho que ya el año pasado se entregaran 800.000 metros cuadrados de naves logísticas de primer nivel, que esto es un hito extraordinario, y este año se entregarán unos 600.000. Aún y así, la tasa de disponibilidad está en torno al 4%, con lo cual la renta sigue subiendo. Entonces ahí también le veo una potencialidad clarísima, ¿no? Ahora que de algún modo hemos sido capaces de, tanto del inversor, de entrar en gestión de suelo y entender que si no, no va a poder hacer su nave, y los municipios entendiendo que la logística aporta riqueza a su municipio, ¿no? Pues Gerardo nos pregunta también por Barcelona, el cómo ves tú la ciudad dentro de 20 años, ¿Cómo te imaginas Barcelona dentro de 20 años? Obviamente aterrizándolo en inmobiliario, y en el plano más turístico, si crees que la ciudad ha llegado a su tope, que es una gran pregunta y más con todo el debate que se está generando ahora mismo, y si crees que, como dice muchas opiniones, de que ya no puede dar más de sí, ¿no? Bueno, Gerardo hace 2 preguntas muy interesantes que nos podrían dar para un sofá inmobiliario entero. Sí, porque no es solo turismo, sino que es a nivel sociedad, ¿no? Totalmente. No estamos hablando de hoteles o apartamentos turísticos solamente. Efectivamente. Voy a la primera. A ver, ¿cómo veo Barcelona de aquí 20 años? Voy a hacer un wishful thinking, porque voy a intentar contar lo que me gustaría que sucediera, ¿no? Y es que Barcelona tiene una asignatura pendiente clarísima, que es adecuar el modo en el que la ciudadanía está utilizando el territorio, que realmente es un núcleo urbano, que no es el Ayuntamiento de Barcelona, que son 1.600.000 habitantes, sino que es mucho más amplio, como unos 5,5 millones de habitantes. O sea, con el traqueo de los móviles sabemos que se está utilizando este territorio, que sería la región metropolitana aproximadamente, como si fuera una única ciudad, pero en cambio, solo en el área metropolitana, que además en términos de territorio, de kilómetros cuadrados, es muy parecida a Madrid. Claro, es que en Cataluña lo que tenemos es 36 alcaldes, cuando en Madrid hay 1. Entonces, claro, eso, que es muy interesante porque es policéntrico y hay cosas muy interesantes en cada municipio, a todos los niveles. Pero claro, a nivel de políticas de vivienda, de transporte público, claro, si no se hace de una manera más articulada, que es lo que la ciudadanía ya está, de la manera en la que está utilizando el territorio, pues se pierden muchas oportunidades. Entonces, ¿cómo veo yo Barcelona de aquí 20 años? Pues mucho más integrada.
y acompasándolo al uso que ya se está dando a todo ese territorio. Sí, de una manera más orgánica se está haciendo así. Efectivamente, efectivamente. Entonces falta, como siempre, ¿no?, que la política va por detrás, ¿no?, de la ciudadanía, que ya está tirando millas en función de sus necesidades. Y a mí me gustaría que esto se articulara urbanísticamente y a nivel de políticas de todo tipo de una manera mucho más unitaria, sin que ningún municipio tuviera que perder su personalidad. No estoy hablando de una Barcelona centrípeta, sino al revés, que irradie oportunidades a un territorio mucho más amplio, ¿no?, que esto es de lo que se trata. Vamos al turismo, ¿no?, que es un tema apasionante. Barcelona, cuando yo era pequeña, no tenía atractivo turístico. O sea, sí, había algún turista, pero muy ocasional. Entonces, yo lo he visto esto como ha sido muy repentino en el fondo, ¿no? Y yo entiendo perfectamente que la ciudadanía se ha sentido, sobre todo quien vive cerca de la Sagrada Familia o en la Rambla o cerca de la Casa Batlló o cerca del Parc Güell, que ellos son los hotspots que quisiera ver sí o sí si estoy en Barcelona unas horas. Pues yo entiendo que esa gente no puede más y que se siente agredida incluso. Entonces, el gran reto que tiene Barcelona a nivel turístico, y digo Barcelona y cualquier otra ciudad que sufra mucha presión turística, ya no es hacer promoción. Barcelona lo ha hecho durante muchos años y de manera muy exitosa porque nos ha puesto en el mapa. Ahora ya esa no es la guerra, sino la guerra es ver cómo tejemos una convivencia feliz entre el que vive en Barcelona, haya nacido allí o la haya elegido por adopción, que Barcelona, a mí siempre me gusta recordar que de todos los habitantes que están censados en Barcelona, el 25% son perfiles internacionales, eminentemente europeos. Pero esa gente, ¿no?, que lleva a los niños al cole, que llega tarde a una reunión, que tiene que ir al médico, claro, yo puedo entender que haya puntos en los que sea muy difícil la convivencia. Entonces, ¿cómo abordamos esto? ¿Demonizando al turismo? No. Eso no vale. Eso es muy fácil. Y eso es muy populista. Lo que hay que hacer es una gestión... Y muy reduccionista. Muy reduccionista. Si realmente eso que deseas se cumple, a ver qué te encuentras después. Obvio, ¿no? obvio. Lo que hay que hacer es una gestión muy sofisticada. O sea, en realidad lo que hay que hacer es trabajar mucho. No decir no, sino decir sí, pero... Y en ese sí, pero, pues entra una batería de medidas que hay que aplicar de manera simultánea, que pasan muy a menudo por microcirugía urbana, que puede pasar por cosas tan simples como más parkings para autobuses, o gestionar mejor la circulación, o crear otros destinos que a estos 4 o 5 hotspots que he mencionado se le añadan muchos otros, porque quien ya los ha visitado, pues a lo mejor no le apetece volver a la Casa Batlló, qué sé yo, ¿no? Pero sobre todo yo creo que hay dos cuestiones de mucha profundidad que son, para empezar, la riqueza que emana del turismo que caiga de una manera más transversal a toda la ciudadanía. Y esto es la gestión del impuesto turístico, de la tasa turística. Y, por ejemplo, ahora hay iniciativas como las de que se climatizarán las escuelas de Barcelona gracias a este impuesto. Entonces, esto para mí, si se explica y se sabe y se añade a esto muchas otras medidas, pues yo creo que puede ser muy interesante porque de repente la ciudad está siendo mejor gracias al turismo, ¿no? Y la percepción cambia mucho. Y luego hay un tercer aspecto que es crucial, que es que hay que limitar. Yo estoy a favor de que se limite. Esto la Alhambra lo sabe muy bien desde hace años, porque es que si no, sería imposible disfrutar de su belleza. Entonces, Barcelona ya está en esta línea. De hecho, están limitadas las camas para turistas a 170.000, están limitadas las terminales de cruceros a 7, están limitados los apartamentos turísticos y se persigue de manera muy seria los apartamentos turísticos ilegales. Y limitar, también me gustaría decir que no es la moratoria que se hizo hace unos años. Eso me pareció terrible de la manera en la que se hizo, causó inseguridad jurídica, se perdieron oportunidades relevantes, pero sí estoy de acuerdo en limitar por el bien de la ciudad y el de la industria turística. Y de la experiencia de ese visitante que tiene derecho a, si hace un esfuerzo de venir a Barcelona en tiempo, en dinero, que la disfrute en su esplendor, no que de repente él también sea víctima de un turismo mal gestionado. Gran reto. Por cerrar las preguntas, Víctor Villena
pregunta qué retos te encuentras tú en Savills para atraer a los inversores internacionales, teniendo en cuenta que todo el atractivo, ¿no?, que tiene Barcelona, pero considerando que tiene problemáticas también y que se reflejan en la difusión pública, como es en lo social, quizás también el mensaje negativo que se hace de cierto mensaje turístico, incluso temas políticos, ¿no?, que han tenido relevancia en los últimos años, el mensaje que se lanza de inseguridad en las zonas céntricas. ¿Qué reto tienes tú o qué estrategia brevemente para atraer esa inversión internacional? Bueno, lo cierto es, muy interesante la pregunta, y también podría extenderme mucho, pero seré rápida. En estos 20 y pico años de trayectoria jamás hemos tenido que hacer esfuerzos para que viniera inversión internacional. Si miramos el volumen de inversión en oficinas, pues históricamente entre el 75 y el 80% ha sido capital internacional y mucho fondo institucional, core, etc. Si miramos el volumen de logística, te diría que prácticamente el 100%. Si miramos turismo, Barcelona recibe unos 12 millones de habitantes y el 80% es internacional. Madrid está en torno a un 50%. O sea, Barcelona sigue disfrutando de una reputación maravillosa a nivel internacional. ¿Qué frena la inversión? Pues, desde mi punto de vista, determinada regulación jurídica y determinada inseguridad jurídica, que en este momento, sobre todo, está concentrada en el mundo residencial. Ha habido muchos cambios de medidas que han hecho que la promoción residencial se retirara o fuera muy esporádica, y la inversión en Build to Rent, en producto en rentabilidad, también se ha reducido muchísimo. Entonces, esto es, a mi modo de ver, lo que evita la inversión. Con lo cual, te diría que la solución es o imposible, porque es una decisión política, o muy fácil de cambiar, porque es cambiar esa decisión política. Yo creo en concreto que en relación a la promoción de vivienda que tantísimo necesita nuestra ciudad, porque, por dar el dato, ¿no?, de todas las viviendas que se vendieron en Barcelona el año pasado, solo el 4% fue obra nueva, porque apenas hay. Entonces necesitamos mucha más obra nueva, como decía al principio, y algo que ha frenado muchísimo esa promoción es la obligatoriedad de destinar el 30% de toda obra nueva o de toda rehabilitación a vivienda social, y esto yo creo que el Ayuntamiento lo va a retirar porque es que no ha funcionado. En 8 años se han entregado 22 viviendas. En 8 años se han entregado 22 viviendas. Ese es el rédito de esa política. Entonces, no ha funcionado. No nos rasguemos las vestiduras. Hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo y tratar de estimular que haya más vivienda con el objetivo de que se reduzca el precio de esa vivienda. Y ya para finalizar, dime una persona que sea relevante para ti a nivel personal, para tu trayectoria, o que sea un gran referente. Pues mira, yo cuando empecé en el inmobiliario y Santiago Aguirre y Steven Newman me dieron la responsabilidad de llevar nuestra oficina de Barcelona, yo me sentía, seguramente habría mujeres, pero yo veía muy pocas. Y las que había me fijaba un montón, porque todos buscamos referentes y de quién aprender, ¿no? Y he aprendido muchísimo de los hombres y tengo muchos hombres referentes, pero claro, tú intentas buscar más gente con la que te conectes de manera más fácil. Y ahí estaba brillando como un sol Concha Osácar. Y sigue brillando como un sol, y para mí, sin que ella lo sepa, pues ha sido fuente de inspiración constante durante toda mi trayectoria. Yo creo que Concha ha sido como gran referente y muy inspiracional para mucha gente. Y finalmente, antes hemos estado comentando que la siguiente invitada será Leticia Pons. ¿Qué pregunta le dejas a Leticia? Pues mira, me hace mucha ilusión que sea Leticia la próxima invitada vuestra, porque yo le tengo un afecto enorme. Yo a Leticia la descubrí en su dimensión más profunda y espiritual, porque me dio una clase de yoga, nos dio a varias una clase de yoga, y ahí descubrí de Leticia muchas cosas que van mucho más allá del yoga y de esa clase en concreto. Y me gustaría preguntarle más en esos aspectos espirituales, pero por no hacer de menos a su brillantísima trayectoria profesional,
hay algo que sí que me gustaría mucho que desarrollara para todos nosotros, yo la escucharé con mucha atención, que es que ella, que lleva trabajando con un fondo alemán tantísimos años, ¿no? Este dinero institucional, largoplacista, que es el que todas las ciudades queremos atraer, ¿no? Porque es el que aporta valor, el que está ahí para quedarse. De todos modos, este es su ADN de los fondos alemanes, pero yo he visto cambios relevantes de hace 20 años ahora, ¿no? Están en muchos más segmentos inmobiliarios, están asumiendo riesgos de otras maneras, y me gustaría que desarrollara un poco todo esto, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado el perfil de los fondos alemanes? Esto es lo que me gustaría que nos contara. Pues se lo trasladamos en nada, que tendremos la suerte de tener a Leticia con nosotros, igual que hemos tenido la gran suerte de tenerte a ti hoy, Ana. O sea, un placer y fantástico. Muchísimas gracias, y gracias a todos. Nos vemos en el próximo Sofá Inmobiliario.